y profesión de fe. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Este Evangelio se refiere a su Hijo, nacido en cuanto hombre de la descendencia de David y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu Santificador. Jesucristo, Señor nuestro, por quien hemos recibido la gracia de ser apóstoles, a fin de que para gloria de su nombre respondan a la fe todos los paganos, entre las cuales también están ustedes, que han sido elegidos por Jesucristo. A todos los que están en Roma y han sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Proyectos de Pablo para visitar Roma. Ante todo, doy gracias a mi Dios por ustedes mediante Jesucristo, porque en todo el mundo es reconocida la fe de ustedes. Dios, a quien rindo culto de todo corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que lo recuerdo sin cesar. Continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitarlos. Deseo ardientemente verlos, para comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien, para confortarnos mutuamente en la fe común, la de ustedes y la mía. Deben saber, hermanos, que he intentado muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el presente me lo han impedido. Pretendía recoger algún fruto también entre ustedes, lo mismo que en los demás pueblos. Y es que debo dedicarme por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que por lo que a mí toca, estoy listo para anunciarles el Evangelio, también a ustedes, los que están en Roma. El poder salvador del Evangelio. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para que se salve todo el que cree. Los judíos en primer lugar, y también los que no lo son, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios, a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. Quien obtenga la salvación por la fe, ese vivirá. La humanidad culpable. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todo tipo de impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad, pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, ya que así les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo, por medio de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios, y han cambiado la gloria del Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles, e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, y de haber adorado y dado culto a la criatura, en lugar de dárselo al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas, porque incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo por usos antinaturales. E igualmente, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han encendido en deseos de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su mente depravada, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de todo tipo de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, violentos, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, arrogantes, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, irreflexivos, desleales, crueles y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte.
pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Todos bajo el juicio de Dios. Por tanto tú, quien quiera que seas, no tienes excusa cuando juzgas a los demás, pues juzgando a otros, tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Y sabemos que el juicio de Dios es riguroso contra quienes hacen tales cosas. ¿Y tú que condenas a los que hacen las mismas cosas que tú haces? ¿Piensas que escaparás al castigo de Dios? ¿Desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? Por la dureza y la terquedad de tu corazón, estás atesorando ira para el día de la ira, cuando Dios se manifieste como justo juez y dé a cada uno según su merecido. A los que perseverando en la práctica del bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a los que por egoísmo rechazaron la verdad y se abrazaron a la injusticia, tendrán un castigo implacable, sufrimiento y angustia para todos cuantos hagan el mal, para los judíos por supuesto, pero también para los que no lo son. Gloria, honor y paz para los que hacen el bien, para los judíos, desde luego, pero también para quienes no lo son. Pues en Dios no hay lugar a favoritismos. También los judíos son culpables. En efecto, todo el que haya pecado sin estar bajo la ley, también perecerá sin que intervenga la ley. Y todo el que haya pecado estando bajo la ley, será juzgado por esa ley, porque no salvará Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Y es que cuando los paganos, que no están bajo la ley, cumplen lo que corresponde a la ley por inclinación natural, aunque no tengan ley, se constituyen en ley para sí mismos. Llevan los preceptos de la ley escritos en su corazón, como lo atestigua su conciencia, y también sus propios razonamientos, que los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgue las cosas ocultas de los hombres por medio de Jesucristo y conforme al Evangelio que yo anuncio. ¿Y qué decir de ti? Presumes de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te consideras conocedor de la voluntad de Dios e instruido por la ley. Sabes discernir lo que es bueno. Te enorgulleces de ser guía de ciegos, luz de los que están en la oscuridad, educador de ignorantes, maestro de analfabetos, y crees poseer en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que proclamas que no se debe robar, ¿por qué robas? Tú que condenas el adulterio, ¿por qué cometes adulterio? Tú que reniegas de los ídolos, ¿por qué te aprovechas saqueando sus templos? Tú que presumes de la ley, ¿por qué deshonras a Dios al no cumplirla? Pues como dice la Escritura, por culpa de ustedes, el nombre de Dios es injuriado entre los paganos. El valor de la circuncisión. En cuanto a la circuncisión, sin duda es útil si cumples la ley, pero si no la cumples, es igual estar circuncidado que no estarlo. Por tanto, si uno que no está circuncidado observa los preceptos de la ley, no deberá ser considerado como si lo estuviera. De hecho, el que no está físicamente circuncidado, pero cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de estar circuncidado y poseer la letra de la ley, no cumples esa ley. Porque ser judío no consiste en lo exterior, ni la verdadera circuncisión es la que se hace visiblemente en el cuerpo. El verdadero judío lo es por dentro, y la auténtica circuncisión es la del corazón, la que es obra del espíritu y no de la letra. No esa que alaban los hombres, sino la que alaba a Dios. Dios sigue siendo fiel a su pueblo. Por tanto, ¿es en algo superior el judío? ¿Tiene alguna utilidad el estar circuncidado? Mucha, en todos los sentidos. En primer lugar, porque a ellos les fueron confiadas las promesas de Dios, que algunos no creyeron.
¿Y qué? ¿Acaso su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. Ya lo dice la Escritura. Tus palabras mostrarán que eres fiel y triunfarás cuando seas juzgado. Pero si nuestra maldad sirve para demostrar la fuerza salvadora de Dios, no deberíamos decir, hablando al humano, que Dios es injusto al descargar su ira sobre nosotros. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Y si mi mentira sirve para resaltar y glorificar la verdad de Dios, ¿por qué debo ser considerado como pecador? ¿Habrá que hacer el mal para que venga el bien? Como algunos calumniadores dicen que yo enseño, bien merecida tienen esos tales su condenación. Todos bajo el pecado. Por tanto, ¿qué? ¿Tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? No del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como no judíos, están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay ni siquiera un justo, no hay uno solo que entienda, no hay quien busque a Dios. Todos andan extraviados, todos están pervertidos, no hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta, fuente de engaño su lengua, veneno de serpientes hay en sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Rápidos son sus pies para derramar sangre, desolación y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que lo que dice la ley, lo dice para quienes están bajo la ley. Con eso, todo hombre queda en evidencia y el mundo entero debe reconocerse culpable ante Dios, porque nadie recibirá de Dios la salvación por el cumplimiento de la ley. El papel de la ley era hacernos conscientes del pecado. La salvación por la fe. Pero ahora, con independencia de la ley, se ha manifestado la fuerza salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Fuerza salvadora de Dios que por medio de la fe en Jesucristo llegará a todos los que crean. Y no hay distinción, porque todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Pero ahora Dios los salva gratuitamente, por su bondad, en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados cometidos en el pasado. Porque Dios es paciente, pero es ahora, en este momento, cuando manifiesta su fuerza salvadora al ser el mismo Salvador y salvar a todo el que cree en Jesús. ¿De qué, pues, podemos presumir si todo orgullo ha sido excluido? ¿Y en razón de qué ha sido excluido? ¿Acaso por las obras realizadas? No, sino en razón de la fe, pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Y Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Sí, también de los paganos, ya que uno solo es el Dios que salva a cuantos tienen fe, estén circuncidados o no lo estén. Entonces, ¿estaremos anulando la ley al dar tanto valor a la fe? De ninguna manera. Más bien, estamos confirmando el valor de la ley. El ejemplo de Abraham. ¿Y qué diremos del caso de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la salvación por sus obras, tendría razón para presumir, pero no sucedió así ante Dios, pues ya lo dice la Escritura. Creyó Abraham a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Es sabido que al que trabaja no se le cuenta el jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. ¿A quién se aplica esta bienaventuranza?
¿Solo a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le fue tenida en cuenta a Abraham para obtener la salvación. ¿Pero cuándo? ¿Ya circuncidado o antes de estarlo? Sin duda que no después, sino antes. Fue después, cuando recibió la circuncisión como una señal, como una garantía de que ya antes de estar circuncidado poseía la salvación que se obtiene por la fe. De este modo, se ha convertido en padre de todos los creyentes que no están circuncidados, para que también a ellos les sea concedida la salvación. Asimismo, se ha convertido en padre de los circuncidados, que no se contentan con serlo, sino que siguen los pasos de la fe, que antes de circuncidarse tenía ya nuestro padre Abraham. Fe, promesa y herencia. Cuando Dios prometió a Abraham y a su descendencia que heredarían el mundo, no vinculó la promesa a la ley, sino a la fuerza salvadora de la fe. Ahora bien, si los herederos lo fueran en virtud de la ley, entonces la fe resultaría ineficaz y vana la promesa. Toda ley trae consigo su sanción, pero donde no hay ley, tampoco puede haber incumplimiento de la ley. Por eso, la herencia depende de la fe. Es puro don, de modo que la promesa se mantenga segura para toda la descendencia de Abraham. Descendencia que no es sólo la que procede de la ley, sino también la que procede de la fe de Abraham. Él es el Padre de todos nosotros, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchos pueblos. Y lo es ante Dios, en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Abraham creyó, contra toda esperanza, que sería padre de muchos pueblos, según le había sido prometido. Así será tu descendencia. Y no decayó en su fe, al ver que su cuerpo estaba sin vigor, tenía casi 100 años, y que Sara ya no podía concebir. Tampoco dudó por falta de fe ante la promesa de Dios. Al contrario, se afianzó en su fe, dando así gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, lo cual le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Estas palabras de la Escritura no se refieren solamente a Abraham, se refieren también a nosotros, que obtendremos la salvación si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. Los frutos de la salvación. Así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe en Cristo, hemos llegado a obtener esta situación de gracia en la que vivimos y de la que nos sentimos orgullosos, esperando participar de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia, la paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena, quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, Dios nos ha mostrado su amor, ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, pues quienes estamos recibiendo la salvación por medio de la sangre de Cristo, seremos liberados por Él del castigo. Porque si siendo enemigos de Dios, nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muerte en Adán y vida en Cristo. Así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte, y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Es cierto que ya antes de la ley,
había pecado en el mundo. Ahora bien, el pecado no se tiene en cuenta al no haber ley. Y sin embargo, la muerte reinó sobre todos, desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay comparación entre el delito y el don, porque si por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios, hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y hay otra diferencia entre el pecado del uno y el don del otro, pues mientras el proceso a partir de un solo delito terminó en condenación, el don a partir de muchos delitos terminó en absolución. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuente de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia, de modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá, por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que lleva a la vida eterna. Nueva vida en Cristo. ¿Diremos, pues, que hay que seguir pecando para que abunde la gracia? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿Ignoran acaso que todos nosotros, a quienes el bautismo ha vinculado a Cristo, hemos sido vinculados a su muerte? En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos sido injertados en Cristo a través de una muerte semejante a la suya, también compartiremos su resurrección. Sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo, para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado, no sirvamos ya más al pecado, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, confiemos en que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, no vuelve a morir. La muerte no tiene ya dominio sobre Él, porque cuando murió, murió al pecado de una vez para siempre. Su vivir, en cambio, es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Rechazo del pecado. Que no reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. No tiene por qué dominarlos el pecado. Ya no están bajo el yugo de la ley, sino bajo la acción de la gracia. Libres del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Nos entregaremos al pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Sabido es que si se ofrecen a alguien como esclavos y se someten a él, se convierten en sus esclavos, esclavos del pecado que los llevará a la muerte, o esclavos de la obediencia a Dios que los conducirá a la salvación. Pero gracias a Dios, ustedes que eran antes esclavos del pecado, han obedecido de corazón la doctrina que les ha sido transmitida y liberados del pecado, se han puesto al servicio de la salvación. Les estoy hablando al modo humano, consciente de su dificultad para comprender. Lo mismo pues que antes se entregaron como esclavos a la impureza y a la maldad, hasta llegar a la perversión, así ahora
entréguense como esclavos al servicio de la salvación, en busca de la plena consagración a Dios. En otro tiempo, estaban al servicio del pecado y no se consideraban obligados a buscar la salvación. De lo que ahora se avergüenzan, ¿qué frutos cosecharon? Porque el resultado de todo aquello fue la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tienen como fruto la plena consagración a Él y como resultado final, la vida eterna. En efecto, el pago del pecado es la muerte, mientras que Dios nos ofrece como don la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El cristiano y la ley. Lo saben bien, hermanos, puesto que estoy hablando a entendidos en leyes, que solo mientras vive está el hombre sometido a la ley. Así, por ejemplo, la mujer casada mientras vive el marido está sujeta a la ley que la une al marido, pero si el marido muere, queda libre de esa ley. Por tanto, será tenida por adúltera si viviendo el marido se une a otro hombre. Pero una vez muerto el marido, queda libre de esa ley y ya no es adúltera si se une a otro hombre. Pues lo mismo ustedes, hermanos, por la muerte corporal de Cristo, quedaron muertos a la ley y ya pueden pertenecer a otro, al que ha resucitado de entre los muertos, con el fin de producir frutos para Dios. Cuando vivíamos sometidos a nuestros apetitos, nuestras pasiones pecaminosas, activadas por la ley, producían en nosotros frutos de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley y muertos respecto a la ley que nos tenía prisioneros. Y podemos ya servir a Dios según la nueva vida del Espíritu y no según la vieja letra de la ley. Relación entre el pecado y la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, yo no habría conocido el pecado a no ser por la ley. Por ejemplo, yo no sabía lo que era un mal deseo hasta que dijo la ley: no tengas malos deseos. Y así, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado despertó en mí toda clase de malos deseos, mientras que sin la ley no habría actuado la fuerza del pecado. En un tiempo, al no haber ley, todo era vida para mí, pero al venir el precepto, revivió la fuerza del pecado, y yo quedé muerto. Y así me encontré con que un precepto hecho para dar vida resultó para mí instrumento de muerte. En efecto, con ocasión del precepto, la fuerza del pecado me sedujo y por medio de él me llevó a la muerte. Y el caso es que la ley es santa y los preceptos son santos, justos y buenos. Entonces, ¿se habrá convertido en causa de muerte para mí algo que de suyo es bueno? De ninguna manera. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar su fuerza, se sirvió de una cosa buena para causarme la muerte. De este modo, el pecado por medio del precepto ejerce hasta el máximo todo su maléfico poder. La fuerza del pecado. Estamos pues de acuerdo en que la ley pertenece a la esfera del espíritu. Pero yo soy un hombre de apetitos desordenados y vendido al poder del pecado. Y no acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Pero si hago lo que aborrezco, estoy reconociendo que la ley es buena, y que no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está a mi alcance, pero el hacerlo no, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la mente sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. La vida en el Espíritu. Ya no pesa, por tanto,
condenación alguna sobre los que viven en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado, por medio de Cristo Jesús, de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo, con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado, y condenó el pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Porque los que viven según sus apetitos, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios que nacen de nuestros desordenados apetitos están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la fuerza salvadora de Dios. Y si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, Él mismo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestros apetitos para vivir según ellos, porque si viven según esos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos, para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él, para ser luego glorificados con Él. El premio que esperamos. Entiendo por lo demás que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios, condenada al fracaso no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte Dios, que examina los corazones, conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios. Sabemos además que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes. Porque a los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que desde el principio destinó, también los llamó.
A los que los llamó, les otorgó la salvación. Y a quienes otorgó la salvación, les comunicó su gloria. El amor salvador de Dios. ¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que salva, ¿quién será el que condene? Si Cristo Jesús ha muerto, más aún, ha resucitado y está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ya lo dice la Escritura, por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día. Nos consideran como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tristeza de Pablo. Digo la verdad como cristiano, y mi conciencia guiada por el Espíritu Santo me asegura que no miento, al afirmar que me invade una gran tristeza, y es continuo el dolor de mi corazón. Desearía, incluso, verme yo mismo separado de Cristo, como algo maldito, por el bien de mis hermanos de raza, que son los descendientes de Israel. A ellos pertenece la adopción filial, la presencia gloriosa de Dios, la alianza, las leyes, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos en cuanto hombre procede Cristo, que está sobre todas las cosas, y es Dios bendito por siempre. Amén. Dios elige libremente. No es que haya quedado sin efecto la palabra de Dios, pero sucede que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas, ni los que descienden de Abraham son todos hijos suyos. Pues dice la Escritura, Isaac continuará a tu descendencia. Con otras palabras, no son los nacidos por generación natural los verdaderos hijos de Dios, sino los nacidos en virtud de la promesa. Esos son la verdadera descendencia. Pues los términos de la promesa son estos: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Está además el caso de Rebeca, que concibió 2 hijos de un solo hombre, nuestro antepasado Isaac. Pues bien, cuando aún no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo, para dejar patente que las decisiones divinas no dependen del cumplimiento humano, sino de Dios que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, o como dice en otro lugar de la Escritura, amé a Jacob más que a Esaú. ¿Qué diremos, pues? ¿Que Dios actúa injustamente? De ninguna manera. Dios mismo dijo a Moisés: tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de quien me plazca. No es, pues, cosa del que quiere o del que se esfuerza, sino de Dios, que es misericordioso. En este sentido dice la Escritura, dirigiéndose al faraón: te he constituido rey para mostrar en ti mi poder y para hacer famoso mi nombre en toda la tierra. Así pues, Dios muestra su misericordia a quien quiere y deja endurecerse a quien le place. Soberanía y generosidad. Me dirás entonces, ¿por qué reprende si nadie puede resistir a su voluntad? Pero ¿quién eres tú, pobre hombre, para exigir cuentas a Dios? ¿Es que una vasija de barro puede decir al que la ha moldeado: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no puede hacer del mismo barro tanto una vasija de lujo como una corriente? Así es Dios, cuando quiere manifiesta su ira y da a conocer su poder, pero puede soportar con gran paciencia a los que se han hecho objeto de ira y se han puesto en camino de perdición. De esta manera, manifiesta las riquezas de su gloria en los que hizo objeto de su amor y de antemano preparó para esa gloria. Entre ellos estamos nosotros, a quienes ha llamado no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Así lo dice el libro de Oseas: al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío,
y amada mía a la que no es mi amada. Y en el mismo lugar en que se les dijo, no son mi pueblo, allí serán llamados de nuevo hijos del Dios vivo. Isaías, por su parte, refiriéndose a Israel, dice, aunque fueran los israelitas tan numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará, pues el Señor va a cumplir en la tierra totalmente y sin tardanza su palabra. Y como predijo también Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado un germen, habríamos sido como Sodoma, nos habríamos parecido a Gomorra. Error de los israelitas y súplica de Pablo. ¿Qué concluir de esto? Pues que los paganos, que no se esforzaban en buscar la salvación, recibieron esa salvación a la que se llega por medio de la fe. Israel, en cambio, esforzándose por cumplir una ley que debía llevar a la salvación, ni siquiera cumplió la ley. ¿Saben por qué? Porque al prescindir de la fe y apoyarse en sus obras, tropezaron en aquella piedra puesta como prueba, según dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra en la que pueden tropezar, y un peñasco que los puede hacer caer, pero el que ponga en ella su confianza no quedará defraudado. Hermanos, deseo de todo corazón, y así se lo pido a Dios, que los israelitas consigan la salvación, porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. No reconocen, en efecto, la fuerza salvadora de Dios, y quieren hacer valer la suya propia, sin someterse a esa fuerza salvadora. No se dan cuenta de que la ley tiene su cumplimiento en Cristo, por el que Dios concede la salvación a todo el que cree. Cristo, salvación para todos. Escribiendo sobre el poder salvador de la ley, dice Moisés que quien la cumpla tendrá vida por ella, pero la fuerza salvadora que nos llega por medio de la fe se expresa así. No te hagas esta pregunta: ¿quién subirá al cielo? Se sobreentiende que para conseguir que Cristo baje. O esta otra: ¿quién bajará al abismo? Se sobreentiende que para hacer surgir a Cristo de entre los muertos. En definitiva, ¿qué dice la Escritura? Que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Pues también esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Pues dice la Escritura: quien quiera que ponga en Él su confianza, no quedará defraudado. Y no hay distinción entre judío y no judío, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. En una palabra, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Anuncio del mensaje y actitud de Israel. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en Él si no les ha sido anunciado? ¿Y cómo va a ser anunciado si nadie es enviado? Por eso dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Pero no todos han aceptado la buena nueva. Isaías lo dice: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestro mensaje? En definitiva, la fe surge de la proclamación, y la proclamación se verifica mediante la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿es que no han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra ha llegado la voz de los mensajeros, y hasta los extremos del mundo sus palabras. Sin embargo, pregunto de nuevo, ¿será que Israel no ha entendido el mensaje? Oigamos en primer lugar lo que dice Moisés: les daré celos con un pueblo que no es mío, provocaré su enojo valiéndome de una nación sin sabiduría. Isaías, por su parte, se atreve a decir: me han encontrado los que no me buscaban, me he manifestado a los que no preguntaban por mí. Y a Israel le dice: durante todo el día he tenido extendidas mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. El resto elegido. Y yo pregunto, ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado al pueblo que había elegido.
Recuerden lo que dice la Escritura a propósito de Elías, cuando invocó a Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Solo he quedado yo, y ahora me buscan para matarme. Pero escuchen lo que le responde la palabra divina. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, pues así, también en el tiempo presente, ha quedado un resto gratuitamente elegido. Y si es por gracia, ya no se debe a las obras, pues de lo contrario, la gracia no sería gracia. ¿Qué significa esto? Pues que no todo Israel ha conseguido lo que buscaba, lo han conseguido los elegidos, mientras que los demás se han endurecido, según dice la Escritura. Dios les dio un espíritu insensible, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Y dice también David, que su prosperidad se les convierta en trampa y en lazo, en ocasión de ruina y de castigo, que sus ojos se oscurezcan para no ver, y su espalda permanezca continuamente doblada. Israel y los paganos. Y pregunto aún, ¿habrán tropezado los israelitas de manera que caigan definitivamente? De ninguna manera, por el contrario, con su caída ha llegado la salvación a los paganos, provocando así los celos de Israel. Y si su caída y su fracaso se ha convertido en riqueza para el mundo y para los paganos, ¿qué nos sucederá cuando lleguen a la plenitud? Me dirijo ahora a ustedes los paganos, precisamente porque soy apóstol de los paganos. Trataré de honrar este misterio mío, a ver si provoco celos en los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Porque si su fracaso ha servido para reconciliar al mundo, ¿no será su readmisión como un volver de los muertos a la vida? Y es que si el primer pan está consagrado a Dios, lo está toda la masa. Si está consagrada la raíz, lo están también las ramas. Cierto que algunas ramas han sido arrancadas y que tú, olivo silvestre, has sido injertado entre las restantes y compartes con ellas la raíz y la savia del olivo. Pero no te creas mejor que aquellas ramas. Y por si te crees mejor, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz la que te sostiene a ti. Me dirás, ¿han arrancado las ramas para injertarme a mí? De acuerdo, ellas han sido arrancadas por su incredulidad, y tú estás en pie por la fe. Así que no te enorgullezcas ni te descuides, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco a ti te perdonará. Considera pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que han caído, bondad para ti siempre que tu conducta responda a esa bondad. De lo contrario, tú también serás arrancado. En cuanto a ellos, los israelitas, si no persisten en la incredulidad, volverán a ser injertados, y Dios puede muy bien injertarlos de nuevo, porque si tú has sido cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y has sido injertado contra tu naturaleza en el olivo fértil, con cuánta mayor facilidad podrán ser injertadas las ramas originales en el propio olivo. Restauración final de Israel. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no anden presumiendo por ahí. El endurecimiento de una parte de Israel no es definitivo, durará hasta que se convierta el conjunto de los paganos. Entonces, todo Israel se salvará, como dice la Escritura. Vendrá de Sión el que lo libere, alejará de Jacob la impiedad, y mi alianza con ellos será restablecida cuando yo les perdone sus pecados. En lo que respecta a la aceptación del Evangelio, los israelitas aparecen como enemigos de Dios para provecho nuestro. Sin embargo, en lo que respecta a la elección, siguen siendo muy amados por Dios, a causa de sus antepasados, pues los dones y la llamada de Dios son para siempre. También ustedes eran en otro tiempo rebeldes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han alcanzado misericordia. De igual modo, ellos son ahora rebeldes debido a la misericordia que Dios ha concedido a ustedes, para que también ellos obtengan misericordia. Porque Dios ha permitido que
que todos seamos rebeldes para tener misericordia de todos. Canta la sabiduría divina. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nadie puede explicar sus decisiones ni comprender sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha prestado algo para pedirle que se lo devuelva? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. Nueva vida en Cristo. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de la fe que Dios le ha concedido. Porque así, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros, puesto que tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha confiado. El que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que ayuda, hágalo con generosidad. El que atiende, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Normas concretas de conducta. Que el amor entre ustedes no sea hipócrita. Aborrezcan lo malo y pónganse de parte de lo bueno. Apréciense unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimarse unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo. Manténganse fervientes en el espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza. Sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Compartan las necesidades de los creyentes. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. Y no sean engreídos. Antes bien, pónganse al nivel de los sencillos. Y no sean autosuficientes. A nadie devuelvan mal por mal. Procuren hacer el bien ante todos los hombres. Hagan lo posible, en cuanto de ustedes dependa, por vivir en paz con todos. No hagan justicia por sus propias manos, queridos míos, sino dejen que Dios castigue. Pues dice la Escritura, a mí me corresponde hacer justicia, yo daré su merecido a cada uno. Esto es lo que dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que enrojezca de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal a fuerza de bien. El cristiano y las autoridades civiles. Todos deben someterse a las autoridades constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Él han sido establecidas. Por tanto, quien se opone a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios, y los que se oponen recibirán su merecido. Los gobernantes, en efecto, no están para infundir temor al que se porta bien, sino al que hace mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad es un instrumento de Dios para ayudarte a hacer el bien. Pero si te portas mal, teme, pues por algo lleva la espada y está al servicio de Dios, para impartir justicia y castigar al que hace mal. Y es necesario que se sometan, no solo por temor al castigo, sino por convicción personal. Por eso, ustedes deben pagar impuestos, porque quienes los cobran son como representantes de Dios, ocupados en ese oficio. Den pues a cada cual lo que le corresponda, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honor, honor. El amor resume la ley. Con nadie tengan deudas, a no ser la del amor mutuo, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás,
no codiciarás y cualquier otro que pueda existir se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Invitación a una vida santa. Conociendo además el tiempo que nos ha tocado vivir, ya es hora que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando empezamos a creer. La noche está muy avanzada y el día se acerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y libertinaje, nada de envidia y rivalidades. Por el contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. Apoyo a los más débiles. Acepten al que todavía está poco formado en la fe, sin entrar en discusiones sobre modos de pensar. Hay algunos que piensan que se puede comer de todo, mientras que el poco formado en la fe solo come vegetales. El que come de todo, que no menosprecie al que come algunos alimentos, y el que no come ciertas cosas, que no critique al que come de todo, ya que también éste ha sido aceptado por Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Si está de pie o si se cae, es cosa que solo le importa a su amo, pero se mantendrá de pie, porque el Señor tiene el poder para sostenerlo. Lo único importante es el Señor. Hay algunos que dan especial importancia a ciertos días, y hay otros que los consideran todos iguales, que cada cual actúe según su propia conciencia. El que piensa que hay que celebrar ciertos días, lo hace por el Señor. El que come todo, lo hace también por el Señor, y de hecho, da gracias al Señor por ello. Y el que no come algunos alimentos, se abstiene de comerlos en consideración al Señor, y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Para eso murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿cómo te atreves a juzgar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a despreciarlo, si todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios? Porque dice la Escritura: por mi vida, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y todos darán gloria a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Paz y concordia ante todo. Por tanto, dejemos ya de criticarnos los unos a los otros. Procuren más bien no ser ocasión de caída y de pecado para el hermano. Estoy plenamente convencido, pues es palabra de Jesús, el Señor, que nada es de por sí impuro. Solo resulta impuro para quien así lo considera. Pero si por comer un determinado alimento ofendes a tu hermano, ya no vives según el amor. Que no se pierda por cuestiones de comida aquel por quien Cristo murió. Y no dejen que se hable mal de lo que ustedes consideran bueno, porque el reino de Dios no consiste en una comida o en una bebida determinada. Consiste en la fuerza salvadora, en la paz y la alegría que procede del Espíritu Santo. Y quien sirve a Cristo de este modo es grato a Dios y estimado por los hombres. Así pues, busquemos lo que fomenta la paz y la concordia de unos con otros. No destruyas la obra de Dios por una cuestión de comida. Todas las cosas son sin duda puras, pero se convierten en malas para el hombre, que al comerlas es ocasión de caída para otro. En semejante caso, lo bueno es no comer carne ni beber vino, ni hacer cualquier otra cosa que pueda ser ocasión de caída para el hermano. La fe bien formada que tú tienes, aprovéchala para tu relación personal con Dios. Y dichoso el que pueda tomar una decisión sin sentirse culpable. Pero si alguien teniendo dudas de si un alimento está prohibido o no, lo come, se hace culpable al no proceder según su conciencia. En efecto, todo lo que no se hace con buena conciencia es pecado. Jesucristo como ejemplo. Los que tenemos una fe bien formada, debemos cargar con las flaquezas de quienes no la tienen, sin buscar agradarnos a nosotros mismos.
que cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo, buscando su bien y su crecimiento en la fe. Pues tampoco Cristo buscó complacerse a sí mismo, sino que, como dice la Escritura, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Y sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que a través de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza. Dios, por su parte, de quien procede la perseverancia y el consuelo, les conceda vivir en armonía a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola boca alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros como también Cristo los aceptó, para gloria de Dios. Porque les aseguro que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar que Dios es fiel al cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados, pero también acepta misericordiosamente a los paganos para que glorifiquen a Dios, como dice la Escritura. Por eso te ensalzaré entre las naciones y cantaré en honor de tu nombre. Y dice también, alégrense naciones juntamente con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todas las naciones, cántenle todos los pueblos. Y todavía Isaías dice, saldrá un descendiente de Jesé, se alzará para gobernar a las naciones, y en él pondrán los pueblos su esperanza. Que Dios, de quien procede la esperanza, llene de alegría y de paz su fe, y que el Espíritu Santo con su fuerza los colme de esperanza. Razón de la carta y actividad apostólica de Pablo. Estoy convencido, hermanos míos, de que están llenos de bondad, repletos de todo conocimiento, preparados para aconsejarse unos a otros. Con todo, me he atrevido a escribirles con la intención de recordarles algunas cosas. Lo hago en virtud de la gracia que Cristo me ha concedido, de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable a Dios. Podría enorgullecerme en Cristo Jesús de la tarea llevada a cabo al servicio de Dios, pero solo me atreveré a hablar de lo que Cristo ha realizado sirviéndose de mí, para que con la palabra o con la acción los paganos aceptaran la fe, a través de signos y prodigios, y con la fuerza del Espíritu Santo. Así que desde Jerusalén y en todas direcciones, hasta llegar a Iliria, he dado a conocer el Evangelio de Cristo. Eso sí, he procurado no proclamar el Evangelio allí donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre un fundamento ajeno. Pues como dice la Escritura, los que nada conocían de él, lo verán, y los que nada habían oído, entenderán. Proyectos de viaje. Esto era lo que siempre me impedía llegar hasta ustedes. Pero ahora, como ya no tengo campo de trabajo en estos países, y hace muchos años que estoy deseando ir a verlos, espero visitarlos de paso para España. Confío en que me encaminarán a ese lugar, después de haber disfrutado un poco la hospitalidad de ustedes. En este momento, estoy a punto de salir para Jerusalén, a fin de prestar un servicio a aquellos creyentes, pues a los de Macedonia y Acaya les ha parecido conveniente hacer una colecta en favor de los creyentes necesitados de Jerusalén. Les ha parecido conveniente, aunque en realidad se trataba de una deuda, pues si los paganos han participado de sus bienes espirituales, justo es que los ayuden en lo material. Una vez cumplida esta misión y entregado el fruto de esa colecta, partiré para España, pasando por la ciudad de ustedes. Y sé que al ir a verlos, lo haré con la plena bendición de Cristo. Por lo demás, hermanos, le ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, que pidan encarecidamente a Dios por mí, para que no caiga en manos de los que en Judea se oponen a la fe, y esta ayuda que llevo a Jerusalén sea bien recibida por parte de los creyentes. De este modo, si Dios quiere, iré a verlos lleno de alegría y podré descansar en compañía de ustedes. Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Recomendaciones y saludos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. Recíbanla en el Señor, como corresponde a creyentes, y ayúdenla en lo que necesite de ustedes, pues también ella ha favorecido a muchos, entre ellos a mí mismo. Saluden a Prisca y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por salvar mi vida arriesgaron la suya. Y no solo yo tengo que agradecerles, sino todas las iglesias de procedencia pagana. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a Epeneto, tan querido para mí, el primero en creer en Cristo de la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto se ha preocupado por ustedes. A Andrónico y a Junias, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han destacado como apóstoles y que fueron cristianos antes que yo. Saluden también a Ampliato, a quien tanto aprecio en el Señor, a Urbano, que ha colaborado con nosotros como auténtico cristiano, y a mi querido Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de ser un buen cristiano, y a la familia de Aristóbulo. Saludos para mi paisano Herodión y para los cristianos de la casa de Narciso. Para Trifena y Trifosa, que han trabajado esforzadamente como auténticas cristianas, y para la querida hermana Persidia, que también ha trabajado esforzadamente como auténtica cristiana. Saluden a Rufo, llamado por el Señor y su madre es como si fuera mía. Saluden a Sincrito, a Flegón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que viven con ellos. Saluden también a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todos los creyentes que están con ellos. Salúdense en fin unos a otros, con el beso santo. Los saludan a su vez todas las iglesias de Cristo. Les recomiendo, hermanos, que vigilen a los que promueven divisiones y ponen en peligro la enseñanza que han recibido. Apártense de ellos, pues esa gente no sirve a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras seductoras y aduladoras conquistan los corazones de los sencillos. Todos conocen cómo ustedes han aceptado la fe, y me alegro, pero quiero que sean ingeniosos para hacer el bien, y no se manchen haciendo el mal. El Dios de la paz pronto pondrá a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Los saludan Timoteo, mi colaborador, y mis paisanos Lucio, Jasón y Sosipatro. Y yo, Tercio, he escrito esta carta, los saludo también en el Señor. Los saluda Gallo, en cuya casa me hospedo, y en la que se reúne toda la iglesia. Saludos de Erasto, el tesorero de la ciudad, y del hermano Cuarto. Doxología final. Al Dios que tiene el poder para afianzarlos en la fe, según el Evangelio que yo anuncio, y según la proclamación que hago de Cristo Jesús. A Dios que ha revelado el misterio, mantenido en secreto desde la eternidad, pero manifestado ahora por medio de las escrituras proféticas, según la disposición del Dios eterno, y dado a conocer a todas las naciones, de modo que respondan a la fe. A ese Dios, el único sabio, sea la gloria por siempre, a través de Jesucristo. Amén.